Salen noticias preocupantes de la próxima película de Batman, también fallece una legendaria actriz y un director reconocido hace una serie completamente con inteligencia artificial. Recuerden activar la campana para ver los videos antes que nadie. Comenzamos. Hay mucha incertidumbre con la próxima película de Batman. El gran dilema de Batman en el nuevo universo de DC es algo con muchos niveles. Por una parte está el hecho de lo dura que está la competencia teniendo al Batman de Robert Pattinson como referente, y aún quitando eso está el tema de que es Andy Muschietti el posible director de la cinta después de echarse una de las peores películas en el subgénero de superhéroes, que sí se reivindicó para muchos con la serie de Welcome to Derry, pero aún así en el subgénero de superhéroes no deja de ser para otros un enorme recuerdo de Vietnam. Y bueno, ya ni hablemos del tema de cómo reaccionaría el público general al ver que por alguna razón hay dos actores haciendo de Batman al mismo tiempo, y es que como tal lo más cercano que hemos tenido de esto fue cuando hubieron dos Quicksilvers en el cine, el de Fox y el de Coom. Esto solo resultó en durísimas comparaciones y en que uno se volviera más querido y recordado mientras que el otro... Pero ni modos, es lo que tenemos y nos tendremos que aguantar a menos que la fusión con el universo de Matt Reeves sea el secreto mejor guardado en la historia de los superhéroes. Recientemente se han tenido actualizaciones sobre la película titulada The Brave and the Bold, nombre que haría referencia al dúo dinámico de Batman y Robin, y al menos hasta el día de hoy se sabe que se trata de Robin de Damian Wayne, el hijo de Batman. Que sí, el hecho de que el primer Robin que se meta al universo sea el cuarto Robin que conlleva muchísima historia detrás implicaría un Batman bastante experimentado, pues es algo que muchos también cuestionan por el deseo de ver a un Superman joven interactuar con un Batman también joven. Pero bueno, hasta el momento esa es una de las menores preocupaciones. Una de las actualizaciones más duras fue la noticia de quién escribiría esta cinta o al menos quién trabajaría en el guión, siendo esta la guionista de la película de Flash. Pero eso no fue todo, pues aunque originalmente el nombre de Andy Muschietti estaba muy fuertemente ligado al proyecto al punto que parecía que este no se haría sin él, pues en esta nota que se reveló se mostró que su participación ya no era algo tan certero, pues si el cuate se ocupaba con nuevos proyectos como la segunda temporada de Welcome to Derry, entonces buscarían a alguien más que tome las riendas. Pero, ¿qué director podría estar interesado en adaptar al héroe más popular de todos? ¿Quién en su sano juicio querría esta enorme responsabilidad sobre sus hombros? Creo que ya todos sabemos que Sam Raimi es uno de los directores con más salsa de la historia, y desde hace tiempo él ha declarado lo mucho que quisiera hacer más cintas de superhéroes. Es más, desde que Avengers 5 y 6 estaban sin director, el cuate estaba ofreciéndose para la chamba, aun cuando claramente está tremendamente sobrecalificado y por alguna razón nadie lo peló. De la misma forma ha reiterado en más de una ocasión lo mucho que le gustaría dirigir una película del Hombre Murciélago, pues él como todos ama el personaje e incluso contó que alguna vez intentó hacer una película pero no pudo conseguir los derechos. Entonces, ¿por qué James Gunn simplemente no le marca al cuate y le dice: juega? Es más, James Gunn sabe de lo mucho que la gente quiere que Sam Raimi dirija a Batman, y de ejemplo tenemos este chavo que en la plataforma de Threads le spameó al director que Sam Raimi quería dirigir al personaje, a lo que él contestó, pero no para hablar al respecto, sino para pedirle que dejara de spamear en los comentarios. Y ahora, esta semana empezó a sonar un rumor sobre quién podría realmente tomar las riendas del proyecto, y a muchos no les va a gustar. ¿James Gunn va a dirigir la película? Sí, algunos creen que en dado caso de que Muschietti al final no tome la cinta, el Pistolas tomaría la decisión de él mismo dirigir la película, y entre los que piensan que eso podría pasar está Jeff Snyder, que sí es conocido por ser hater de Gunn, pero en lo que compete a esta película del murciélago, él fue quien originalmente reportó que la escritora de The Batman era la misma de The Flash y estaba en lo correcto. Por si no lo recuerdan, originalmente James Gunn no iba a dirigir Superman, primero escribió el guión para la película y después decidió tomar el proyecto. Al ser él el CEO y al terminar de dirigir la secuela de Superman, pues esta es una decisión que fácilmente podía tomar y no sería sin precedentes. Lo que sí sería es controversial, e incluso yo, que soy muy fan de todos sus proyectos, creo que esta no es la mejor idea. De inicio, lo que sonaba interesante del DCU era la propuesta de distintos estilos y visiones en las películas, ya que James Gunn, al ser un cineasta y no un ejecutivo como Kevin Feige, pues parecía entender la importancia de la libertad creativa. Pero hasta ahorita todos los proyectos de DC que hemos tenido pues son de él. Esto por una parte para mí sería una gran decepción. Y lo otro es que Gunn ha tenido opiniones cuestionables en lo que respecta a Batman, como la vez que dijo que ya se contaron en el cine todas las historias de Batman que se podían contar, lo cual pues está lejos de ser verdad. Miren, yo no dudo que él pueda hacer una buena película del murciélago, pero personalmente creo que en lo que respecta a DC, pues ya hubo suficiente James Gunn.
28 años después está fracasando horrible en taquilla. La más reciente entrega en la saga de Exterminio terminó por consolidar esta como una de las mejores franquicias de terror en la actualidad. Una que no solamente se conforma con sustos y monstruos, sino que hace todo lo que una buena película de terror debería hacer y usa toda su historia para hablar profundamente sobre la condición humana, la vida y la sociedad. Porque sí, vivimos en una sociedad. El regreso de estas películas a la pantalla grande emocionó mucho, el que Danny Boyle y Alex Garland volvieran como dupla emocionó aún más, y el regreso de Cillian Murphy como Jim hizo que los fanáticos se volvieran changos infectados. El Templo de Huesos, la más reciente película que muchos incluso llegaron a considerar como la mejor de la saga, tenía consigo una gran expectativa. Esto después de las primeras reacciones tan masivamente buenas que se estaban teniendo. Y en efecto, no decepcionó. Aunque también hay que decir que la película anterior parece editada por un mono epiléptico con cocaína en el mejor de los sentidos. Y tuvo un final bastante polarizante, por lo que el simple hecho de que esta tuviera un estilo más normal fue lo que hizo que las audiencias se inclinaran más a la película de Nia Da Costa como su favorita. Pero a pesar de que la crítica y las audiencias la amaron, le está yendo pésimo en taquilla. No digas eso, mi amor, por favor. Con un presupuesto de 60 millones no lo ha logrado recuperar, apenas lleva 47 millones recaudados, menos de la tercera parte de lo que consiguió la película pasada. Y ¿a qué se debe esto? Sería muy fácil simplemente agarrar uno de los sospechosos de siempre como David Zaslav o Ted Sarandos, pero la verdad es que el Templo de Huesos fue víctima de muchas circunstancias. Para empezar está el hecho de que, como dije, la película pasada dividió bastante, y es posible que una de las principales razones del por qué la nueva está teniendo opiniones tan positivas es porque la pasada fue como un filtro y solo quienes la disfrutaron se aventaron a ver esta. Y si ese es el caso, tendríamos una respuesta a por qué ha recaudado solo una fracción. Pero encima de eso, la película tuvo muy poca promoción y muchos ni sabían que se había estrenado otra película de exterminio en cines. Como ya hemos visto antes, una mala promoción puede ser la muerte de cualquier película. Finalmente está el hecho de que Estados Unidos, el mercado principal de cine, estuvo teniendo una serie de tormentas muy fuertes, haciendo que las personas no quisieran salir de sus casas, y eso pues ni cómo hacerle. Lo que más preocupa es que esta secuela planteó muchísimas cosas súper emocionantes y dejó la puerta abierta a una continuación que daría fin a la saga. Si bien la tercera parte ya había tenido luz verde de parte del estudio, existe una enorme posibilidad de que esta se termine descartando por el mal desempeño en taquilla. La verdad es que las cosas no están pintando nada bien para el futuro de la franquicia, así que yo no estaría tan ilusionado con una continuación. Esperemos que ese no sea el caso. Fallece una legendaria actriz y de parte el corazón a todos. Hay veces en que tienes días pésimos y simplemente dices: wow, estos últimos 2 días han tenido en ellos las peores experiencias de mi vida en años recientes, pero al menos las cosas ya no pueden ponerse peor y seguramente de ahora en adelante las cosas se van a poner mejor. Y luego te metes a Twitter y te enteras de que falleció Catherine O'Hara. Este viernes se dio la triste noticia de la muerte de esta querida actriz, escritora y comediante. Esto sucedió en su casa en Los Ángeles y al parecer estaba sufriendo una breve enfermedad cuyos detalles no fueron revelados, pero muchos otros medios indican que tal vez se trataba de una batalla contra el cáncer. Catherine tenía 71 años de edad y le sobreviven su esposo, hijos y hermanos. Y ella es probablemente recordada por muchos, principalmente por papeles en cintas icónicas como Mi Pobre Angelito, donde dio vida a la mamá de Kevin, y Beetlejuice, donde interpretó a Delia Ditz. Pero sus créditos van mucho más allá de eso, con papeles en muchas series de televisión y bastantes personajes animados a los que les prestó su voz, como lo fue en El extraño mundo de Jack o recientemente en El robot salvaje. Y bueno, cómo olvidar el año pasado su icónico papel en la aclamada serie de The Studio. A lo largo de su carrera, O'Hara se distinguió por una capacidad icónica para robarse cada escena, combinando comedia, exageración y una sensibilidad muy particular, lo cual la hizo inolvidable incluso en sus papeles secundarios. Muchos de sus colaboradores cercanos se despidieron con palabras de cariño, como lo fue el caso de Tim Burton, que habló sobre lo especial que fue en su vida, pero sin duda la que más dolió fue la de Macaulay Culkin, o sea, su hijo ficticio Kevin McAllister, que dijo: pensé que aún teníamos tiempo, yo quería más, tenía mucho por decirte, pero te veré después. Realmente es una enorme pena y solo queda desear pues que en paz descanse. Un súper prestigioso director de cine saca una serie hecha enteramente con inteligencia artificial y todos se van encima de él. Darren Aronofsky es simplemente uno de esos directores. ¿Saben? ¿No? ¿No?
Bueno, a ver, cuando uno piensa en directores de cine, hay una cierta imagen que se nos viene a la cabeza. Hombres cariñosos o pedones con lentes, mujeres serias y mayores, los Martin Scorsese o Steven Spielberg. Vaya, hasta los puros nombres suenan bien acá, suenan a cine. Y en ese sentido podemos decir que Aronofsky es uno de esos directores, o al menos lo fue a inicios de los 2000. Digo, con un apellido como ese, ¿cómo no va a ser películas chidas? Con cintas como Pi, Requiem por un sueño, El luchador y El cisne negro, pues el cuate empezó a posicionarse como un autor moderno especialista en un tipo de cine muy específico, el cine doloroso. Películas que verías en un top de cintas perturbadoras que no vas a poder volver a ver una segunda vez, con un muy buen motivo porque sigo teniendo pesadillas después de Requiem por un sueño. Darren se volvió un favorito personal de muchos y se posicionaba para ser uno de los grandes del siglo XXI, llegando a un pic con El cisne negro, cuya popularidad fue masiva y las críticas abrumadoras positivas. Con un presupuesto de 13 millones recaudó más de 300 y para el tipo de película que es, este sí que es un logro, pero en este caso puede que estar tan en la cima lo hizo perder un poco el piso. Como suele pasar en muchos casos, cuando un director se prueba tanto en crítica como en taquilla, los estudios deciden soltarle un chequezote para que hagan lo que se les plazca. Algunos hacen buenas películas que pierden demasiado dinero como Mickey 17 o Babylon, algunos otros hacen grandes películas que ganan demasiado dinero como Avatar, y en este caso vimos una no muy buena película con no muy buenos números. En un inicio Aronofsky se aventó a contar la historia bíblica de Noé con una película homónima que no fue lo mejor de su carrera. Muchos consideran que Black Swan fue lo último bueno que hizo. Después estuvo Mother, que consiguió consagrar un público de culto, y claro, tenemos The Whale, que le ganó el Oscar a Brendan Fraser por su gran actuación, pero que sí recibió bastantes críticas de ser una cinta vacía y bastante manipulativa. El estreno más reciente del director fue Cachado robando, protagonizada por Austin Butler, que para muchos significó un regreso formal del director que lo volvería a poner en el mapa con una cinta entretenida, aunque otros consideraron que esto era algo muy apartado de su estilo característico. De cualquier forma, una buena película se veía prometedora para el director y sus fans estaban emocionados de tener más proyectos suyos. Sin embargo, había algo que a muchos les preocupaba, y es que Aronofsky anteriormente había hablado bastante a favor de la IA en el cine. Algunos lo ignoraron, esperando que fuera un caso como el de tu tío que se pone como loco en Navidad y empieza a contar la historia de cuando se quebró a dos güeyes en San Antonio, Texas, pero lo que salió esta semana es algo imposible de ignorar. Primordial Soap es un estudio cinematográfico, si es que lo podemos llamar así, fundado por el cineasta y se centra en innovación narrativa a través de la inteligencia artificial. Esta semana se soltó el avance de una nueva serie de este estudio en colaboración con la revista Time y Time Studios, y en esta serie titulada En este día 1776 veríamos la imaginación de momentos clave de la revolución estadounidense, esto realizado con tecnología IA generativa de Google. Y si bien ya habíamos visto bastante basura de IA en redes sociales y tenían la duda de cómo se vería un proyecto de IA pero de la mano de un director talentoso al mando, pues la respuesta es asquerosa. Sí, la cosa se ve bastante mal y encima ya sacaron los primeros 2 episodios con duraciones de menos de 5 minutos. Es irónico que lo que este proyecto en realidad está haciendo es mostrar las grandes limitaciones que tienen esas tecnologías a la hora de intentar crear arte y cómo ni un gran cineasta lo puede usar porque aún así se ve horrible y esto simplemente no es arte. Muchos creen que esto es un disparo en el pie a Aronofsky que le quita su veracidad como cineasta y que es decepcionante como tras una película que prometía un mejor futuro para su carrera, pues tengamos esto en su lugar. Y si tú también quieres que la IA en el cine deje de tener noticias, ya sabes lo que tienes que hacer. Así es, dejar tu like y suscribirte, que está 100% comprobado por testimonios verídicos que te mejora la vida al instante. Los amos, se cuidan. Chao.